¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Testimonios, en donde nuestro invitado nos platicará, nos conversará acerca de su vida antes y después de Cristo, las circunstancias del cómo, cuándo y dónde llegaron al conocimiento del Evangelio y cómo llegaron a decidir, a tomar esa decisión de recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Conoceremos aspectos de su vida, conoceremos sus triunfos, sus tropiezos, sus luchas, sus anécdotas, y conoceremos aspectos de su vida tal vez curiosos, decisivos, reflexivos y tal vez hasta escandalosos. Así es que no le cambies porque vamos a platicar. Bien, amigos, muchas gracias por seguir aquí con nosotros, les agradecemos grandemente el placer de su compañía y les hacemos nuevamente la invitación a que nos sigan en las diferentes plataformas en Spotify y YouTube, y que se suscriban si no lo han hecho, le den me gusta a aquellos episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho, y claro que sí, que los compartan, que nos recomienden con sus amigos y por supuesto que nos hagan llegar sus comentarios. Estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y el día de hoy me encuentro aquí con un invitado al cual quiero presentar porque nos va a dar su testimonio, el buen Alejandro Pérez Uribe. Alejandro, ¿cómo estás? Mi estimado Abraham, bien, gracias a Dios. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ya teníamos rato ahí platicando con Alejandro y al fin ya se pudo dar. Y Alejandro, pues nos conocemos de hace ya pues bastantito tiempo. Yo te conocí a ti, no quiero decir bebé, pero estabas muy chico. Pues todavía sigo estando chico, pero ya no tanto de edad. Todavía teníamos menos kilos, más pelo y muchas anécdotas han pasado. Es correcto. Alejandro, agradecemos que estés aquí porque hay ocasiones en que conocemos a los hermanos o vemos a los hermanos en la iglesia, en algunas reuniones, y no sabemos cómo llegaron a ser cristianos, a qué los llevó a tomar una decisión por Cristo, y a veces no lo preguntamos también. Entonces el día de hoy queremos invitarte a platicar con nosotros para que la gente conozca quién es Alejandro, cómo llegó a Cristo y pues cómo ha sido su caminar. Así es que vamos a platicar con el buen Alejandro Pérez. ¿Qué nos tienes que decir al respecto, Alejandro? Pues mucho y poco al mismo tiempo. Esta cuestión del testimonio, creo yo, puede ser muy variada, ¿no? Yo te puedo contar mi testimonio en 2 minutos o en 2 horas, si tú quieres. Sí. Depende mucho del tiempo que ocupemos, pero voy a tratar de ser concreto, conciso y conceso. ¿Cómo fue o cómo podría yo contarte mi testimonio? Creo que tú lo mencionaste bien. Se divide en 3 partes, un antes, un parteaguas y un después. Entonces, de las 3 partes, creo que el más importante es el cómo llegaste a ser cristiano. Ya lo de antes y lo de después es complemento, ¿no? Yo nací en un hogar que practicaba la religión tradicional aquí en México, y cuando yo tenía más o menos 6 años, mis papás empiezan a ir a la iglesia, a La Vencedora en aquel entonces, La Vencedora. En la colonia La Vencedora, de aquí de Torreón. Y Ampliación en Los Ángeles, era cuando se reunían en las 2 partes. Entonces, desde esa edad, digámoslo así, yo estuve expuesto a la Biblia, veía cosas en mi casa, íbamos a las reuniones, etcétera. Entonces, este es un peligro a veces, cuando uno crece desde chico expuesto a ese ambiente, porque muchas veces uno crece pensando que eres cristiano por eso, y yo no fui la excepción. Pasa el tiempo, llego a primaria, secundaria, y en secundaria pues yo vivía igual que cualquier muchachito de secundaria de hoy día. No te preguntes, no te voy a contar qué cosas hacía y qué cosas no hacía. Ubícate en que... Cosas de secundaria. Exacto, ubícate en que yo vivía exactamente igual, hablaba exactamente igual. Poco antes de terminar el segundo año de secundaria, ocurre algo ahí en la escuela, pero te cuento que para este tiempo yo ya tocaba la guitarra en la iglesia y todo, entonces pues estaba muy acostumbrado al ambiente cristiano, pero en la escuela yo era un chamuquillo.
Tú tocabas ya pero la ya tocaba guitarra en la así, iglesia. en la iglesia. Entonces, de alguna manera yo pensaba que pues eso era normal, ¿no? Ujú. Pero una vez eh, en la escuela se fue la luz, no me acuerdo por qué razón no hubo clases, y estábamos sentados ahí en un salón los compañeros con los que más me juntaba, y salió el tema que a veces sale también, ¿no? Entre los compañeros, que tú de qué religión eres Ujú, la típica. y empezaron ahí. No, pues que yo soy católico, no, pues que yo soy testigo de Jehová, creo que nada más había un testigo de Jehová. No, pues yo católico, la mayoría. Y cuando llegan conmigo yo les digo, no, yo soy cristiano. Y me volteé a ver así mi mejor amigo de Ajá, secundaria. Y cuando me dijo lo que me dijo, se me fue la sangre hasta los talones. ajá. Porque me dijo, tú, no, dijo, tú no eres cristiano. Resulta que la mamá de él y la hermana eran cristianas. Ah, ok. Entonces, él sabía, él tenía la referencia de cómo era un cristiano. Ajá. Entonces, Y tú no estabas siendo como ellas eran, ¿no? absolutamente no. Y resulta que después de ese momento, mi vida cambió así de un día para otro. Pero necesito decir que cambió por vergüenza. Cambió por vergüenza de mi compañero. Sí. Y ahora hasta me sentía a veces hasta avergonzado en la iglesia también, porque yo decía, ándale, pues yo decía que era cristiano y pues no, resulta que no. Entonces, no fue ahí que me convertí, no fue en ese momento. Creo que pasaron algunos meses en los que esta idea de la frase que me dijo mi compañero y la forma en la que la hizo, tú no eres cristiano. Casi creo te puedo decir que soñaba con eso y Veías la cara de tu amigo así. Sí, Tú no sí, eres sí. cristiano. No, fue un periodo así un poquito complicado en ese sentido, pero creo que eso ayudó porque empecé a pensar en esa realidad y a decir, yo no soy cristiano porque vengo aquí, no soy cristiano porque toco la guitarra y acompaño los cantos en la iglesia, no soy cristiano porque voy a las reuniones, no tenía, soy honesto, no tenía la práctica personal de leer la Biblia o de orar, etcétera. Y como que esas cosas me empezaron así a marcar, hasta que meses después de esto salimos de vacaciones de la escuela. Y más o menos fue ahí entre el segundo y el tercer año de secundaria que un día en la noche estaba yo en mi cuarto y como que me quedé pensando así de que no soy cristiano, no soy cristiano y no soy cristiano, y me empezó a preocupar el tema, ¿no? Entonces el asunto es que eran cosas que yo sabía y empiezo ahí en ese momento ahí a armar mi momento decisivo, ¿no? Sí. En el que digo, Señor, si yo no te he recibido como mi Señor y Salvador personal, pues no soy cristiano, entonces yo quiero hacerlo. Entonces llega ese punto en el que tomo una decisión personal, ¿no? Luego viene la situación de que se critican las formas y las palabras que se usan, la forma en que lo llames. Llámale convertirse, nacer de nuevo, aceptar a Cristo, y porque hasta a veces se dice ahí, no, la Biblia no dice que tienes que aceptar a Cristo. No me interesa. Llámale como quieras. El asunto era el punto, el momento en el que tienes ese encuentro con Dios y te das cuenta entonces que haces a Jesús el Salvador de tu vida. Reconoces la maldad, reconoces tu pecado y dices, esto me lleva a mí al infierno. Entonces, Cristo proveyó una forma, una manera para que eso no suceda. Claro. Y ahí es donde empieza la relación con Cristo, ¿no? El parteaguas es ese momento en el que tú de forma consciente, insisto, llámale como quieras, Sí, claro. de forma consciente naces de nuevo, que la Biblia nos explica con mucha claridad qué es eso, ¿eh? Pero llámale nacer de nuevo, creer, arrepentirse, convertirse, etcétera. El asunto es el momento en el que tú entiendes
el Evangelio y la obra de Cristo. Claro. Entonces, a partir de ahí empieza ya una forma de vivir distinta, ahora sí por una convicción, ya no por la vergüenza que sentía con mis compañeros. Ni por costumbre de que ibas a la iglesia. Exacto, y empiezan a cambiar ahí algunas cosas. Ciertamente tengo que reconocer que pues, yo estaba chico todavía, pues, estaba en secundaria, y las cosas no cambiaron así drásticamente en el sentido de la práctica, de la lectura, de la oración, etcétera, porque al final en eso se convierte, ¿no? Sí. La relación con Cristo tiene que llegar a ese punto. Pasan los años, y quiero decir muchos años tal vez, en donde yo empiezo a seguir trabajando con la guitarra, empiezo a tomar algo de liderazgo entre los jóvenes. Sí. Me tocó participar en las campañas de evangelismo ya del 84, el 85. ¿Todavía te reunías en La Vencedora y en Ampliación o ya estabas? No, ya estaba yo en Valle Dorado. Cuando mis papás se cambian a Torreón, porque yo vivía en Lerdo, que fue en el 1981, lo recuerdo perfectamente porque yo tenía 10 años. Nos cambiamos a Torreón y estaba a unos días de cumplir 10 años. Yo nací en el 71. Entonces en el 81 nos venimos a vivir acá a Torreón. Y en ese tiempo ya empezaba la iglesia ahí en Valle Dorado. Y pues mis papás deciden moverse a Valle Dorado. Estaban ahí. Y desde entonces ¿Quiénes, disculpa que te interrumpa, quiénes conforman tu familia? ¿O la familia de ese entonces? En ese entonces mi papá, mi mamá y mis 2 hermanas. ¿Tú eres el mayor? El del medio. Eres el lo mejor del sándwich. Sí, entonces empieza esa situación. Creo que a mí y a mis hermanas nos pasó una situación similar. Okay. Pero a mí de forma personal, ese fue el momento en el que yo recibí a Cristo, es decir, conscientemente creí que la obra de Cristo era lo que me podía salvar del problema en el que yo estaba, ¿no? Que era el pecado, que me iba a llevar a un lugar o a un destino que también está descrito en la Biblia, pero que Dios provee la forma en cómo no pasar por eso, ¿no? Entonces pasan los años, te digo, y yo sigo participando, sigo activo en la iglesia, con los jóvenes, en actividades, etcétera, pero seguía faltando todavía una parte personal de tu relación con Cristo, ¿no? Relación más íntima, una relación íntima, personal, constante, etcétera. Siguen pasando los años, me caso, empiezo mi matrimonio, y en ese sentido creo que Dios fue bueno con nosotros, porque nos adaptamos muy bien en muchos sentidos. Yo pensaba de una manera, mi esposa pensaba de otra, pero fuimos acomodando todo eso. Entonces, llegó un momento en donde, ya casado, hay un evento en la vida familiar que hizo que hubiera una fractura, no en la relación familiar, sino hubo una fractura, voy a decir, a nivel conocimiento de las escrituras, voy a llamarlo así. Okay. Entonces, esa situación que pasó, no me gustaría contarla ni describirla, claro. Pero me gustaría enfocarme en lo que eso hizo que sucediera. Cuando pasa ese evento en la familia, por una situación que pasa en la iglesia y todo, yo me doy cuenta de una cosa. Me doy cuenta que no podía dejar en manos de nadie, literal, en manos de nadie, mi crecimiento y mi alimentación espiritual. Claro. ¿Por qué? Porque luego se convierte en eso, ¿no? Uno va a la iglesia, llegas, te sientas, te alimentas de ahí, y si bien te va, agarras la Biblia en la semana, pero tristemente, Abraham, yo me atrevería a exponer una estadística. Y creo que los creyentes, de 10 creyentes, quizás 3 leen la Biblia con constancia. Y de los que 3, no sea en las reuniones. Exacto, ¿verdad? Sí.
de una forma consistente. Ajá. Y de los tres, nada más uno estudia. Creo que ese es un gran problema en las iglesias hoy Sí. día, ¿no? Ajá. Luego, de esas tres personas que leen las escrituras, no diferenciamos tres cosas que ocurren con las escrituras, que es la diferencia entre leer, entre meditar y entre estudiar. Ujú. Entonces, eso yo lo aprendí después, ¿no? Pero este evento, te digo, este evento familiar que ocurre, que me lleva al punto de entender que yo no podía dejar en manos de nadie, de absolutamente nadie, mi crecimiento espiritual, Claro. ni mi alimentación espiritual. Bueno, no quiere decir que no sirva el hecho de asistir a la iglesia, al contrario, es una de las maneras en que Dios obra para que nosotros nos alimentemos, pero no debe ser, como tú bien lo decías, al final de cuentas cada persona es responsable ante Dios de qué es lo que hace con la misma escritura. Y como tú dices, y es algo que se me hace muy interesante, porque pasa muy común, que a lo mejor leemos la Biblia, a lo mejor tenemos nuestros devocionales y meditamos, pero el estudio lo dejamos como que, pues es que yo no sé tanto o no tengo los conocimientos indispensables para poder estudiar la escritura. Y digo, ahorita que tenemos montones de herramientas, Exacto. comentarios bíblicos, estudios incluso en línea, material disponible en internet como para nosotros mismos ponernos a estudiar realmente. Es correcto. No es lo mismo irte, como dices tú, ir a sentarte a la iglesia los días que hay estudio bíblico y pues a ver qué me dan. Sí, absolutamente. Es importante lo que comentas. Sí, claro. Al final de cuentas, con esto que te estoy diciendo, no estoy diciendo, no es necesario ni importante que vayas Ajá, a la iglesia. no, claro. No. Eso es Es parte de- es parte de lo que es el cristianismo, ¿no? Ujú. Es importante. Cuando dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre y todo, también hay que entender bien esa parte Sí. con todos sus contextos, ¿no? En aquel entonces nadie tenía una Biblia en su casa como para decir, pues cada quien la lee, ¿no? Ajá. Era importante congregarse por ese punto. Sí. Pero al final la idea o el principio no se pierde. Ujú. Es importante que la iglesia esté junta, esté unida, porque Sí. las escrituras nos revelan cómo la iglesia es, es baluarte de la Ajá. verdad, ¿no? Entonces es importante esa parte, pero sí el tema de entender eso Ujú. me llevó a, pues, a empezar a meterme más en esa parte, ¿no? Ahora, con todo y eso, quiero hacer todavía otra aclaración. Con todo y eso, creo que yo todavía no experimentaba de una forma, no sé cómo decirlo, pero no experimentaba de una forma tan viva, tan real, Ujú. esa parte. Y a veces tenía mis diferencias con mi esposa en ese sentido, ¿no? Ujú. Y a veces platicábamos y yo le decía, pues es que tú lo vives de una manera, yo lo vivo de otra. Y es que ella me decía, no, pero es que mira, tu relación Ajá. con Dios y así. Sí. Y yo no lo entendía, ¿no? Pero luego hay otro evento en mi vida Ujú. que me hace cambiar esa parte, y eso tal vez no tiene mucho tiempo, porque tiene poco en realidad. Con todo y que muchas cosas ya habían cambiado, yo había pensado de manera personal que no podía dejar en manos de nadie más mi crecimiento y mi alimentación espiritual, sino que tenía que hacerlo de forma personal, ¿no? Claro. Ya estaba envuelto en eso, en la iglesia, cuando estaba joven todavía. Bueno, todavía estoy joven, ¿no? Pero estaba más joven chavos. que ahorita. Pero yo no participaba en el liderazgo, Ujú. pero me empiezan a invitar a participar en el rol de las predicaciones y Sí. duré algunos años haciéndolo y todo, y pues eso me motivaba también a seguir estudiando, a seguir prepararte. leyendo, preparándome, etcétera. Pero faltaba todavía esa parte de tener esa relación con Dios de esa manera, ¿no? Más estrecha, ¿no? Más estrecha, más, ¿cómo te lo digo? Es que decir personal es muy general, Ujú. ¿no? Esa, como tu amigo. Ujú. Tener una relación con Cristo como Más eso, de como amigos, tu amigo. de muy mejores amigos. Sí. Entonces, resulta que me despiden de mi trabajo, donde tenía ya
pues, casi Años, ¿no? 27 años trabajando. Órale. Y me acuerdo que cuando me avisan que vaya a las oficinas, iba yo en camino de la planta a las oficinas y le hablo a Blanquita. Y le digo, Blanquita, tengo mucho miedo. Ujú. Ya medio presentías. Sí, sí, sí. Y todo el camino pues iba así y Blanca me empezó a platicar y a decir, no, espérate, tranquilízate, mira que Dios está con nosotros, y etcétera, etcétera. Ujú. Llego y me dan la noticia, ¿no? Y cuando me dan la noticia, pues yo ya, cuando llegué ahí ya estaba también más tranquilo y Ujú. pues ya me dan la noticia y me acuerdo que le dije a las personas que les tocó hacer eso, les dije, miren, está bien, mi vida no está en sus manos, mi vida está en manos de Dios. Ujú. Y si está pasando esto, algún propósito tiene, ¿no? Alguna razón hay, Claro. hay de esto. Ajá. Me llevan hasta mi casa, etcétera, y a partir de ahí empieza una situación distinta porque estoy convencido que Dios a través de eso me llamó a algo muy importante y es a vivir en confianza, a vivir en esa relación ahora sí de amigos con Cristo. Entonces empiezo a entender muchas de las cosas que me decía Blanquita. Ujú. Y empiezo a tener esa relación que a lo mejor tardó tantos años después de que me convertí, porque Claro. de eso estoy convencido. En aquel tiempo Sí, de sí. secundaria, yo entendí mi situación, entendí que no era cristiano porque mis papás me llevaban, Ajá. entendí que era una decisión que tenía que tomar yo de forma personal. Sí. Y al final de cuentas conocía las escrituras. Pero a partir de ahí, te digo, mi testimonio de antes pues no tiene gran relevancia. Simple y sencillamente fue un niño como cualquier otro. Pero cuando llega ese momento donde me dicen, tú no eres cristiano. Sí te movió el Me tapete. movió el tapete, pero no ocurrió un cambio en mi vida, al menos enfrente de mis compañeros, pero por vergüenza. Pero luego después, un par de meses después, empiezo yo a analizar esa parte en donde entiendo que hay una decisión que yo tengo que tomar de forma personal. Y empieza mi vida cristiana de esa manera, ya un poquito más consciente de las cosas, Ujú. pero perdiéndome mucho de esa parte, ¿no? Ujú. Sí leía la Biblia, pero te digo, no era consistente. Si oraba, no era consistente. Y cuando empieza a pasar el tiempo, empieza a cambiar cuando pasa ese evento ahí familiar, Ujú. en donde nos tuvimos que enfrentar a tomar decisiones basados en las escrituras, ¿verdad? Claro. Entonces cuando pedimos consejo con algunas personas, pues me doy cuenta que no estamos preparados para eso. Entonces eso me lleva a lo que te comentaba de entender que yo no podía dejar en manos de alguien más mi alimentación y mi preparación espiritual. Claro. Y ahora entiendo, digo, con un contexto también muy específico, pero el escritor de los Hebreos por eso se los dice, ¿no? Debiendo ser ya maestros, muchos de ustedes todavía tienen necesidad de lechita, ¿verdad? Leche espiritual. Entonces, pasa eso, y cuando pasa esto de que me despiden de mi trabajo, empieza esa situación a moverse de una manera pues muy hermosa, ¿no? Ujú. Dios empieza a tratar con mi vida para llevarme a eso. Y si me preguntas, no me arrepiento. Claro. Y te puedo contar un testimonio así bien, bien bonito. Ujú. En ese entonces, cuando me despiden, yo estaba aplicando para otro puesto. Y prácticamente se llegaba el momento en el que tenían que decidir. Ahí mismo en la ahí misma mismo compañía. En la planta, sí, en la misma empresa. Y ese día, Blanca estaba orando en la mañana, ella me lo compartió después, y ella le pidió al Señor y le dijo, Dios, que hoy pase algo bueno. Y me despiden. Entonces le dije a Blanquita, ya no andes pidiendo cosas buenas, porque no sabemos cómo va a orar Dios. Ahora ya sabemos quién fue la culpable. Pero te digo una cosa, pasó algo bueno. Sí. Pasó algo bueno y no me arrepiento de eso, ¿no? Era un muy buen trabajo, tenía muy buen salario, pero no me arrepiento de eso. Creo que perdí lo menos por lo más. Y lo que para ti resultaba algo incierto, que te dio pues hasta cierto miedo, pues Dios lo cambió en, como tú dijiste, en depender
más de él, confiar. Confiar más en plenamente. él, pero más que la parte de la confianza, que ciertamente es bueno y es muy padre experimentarla, mm, algo hubo en esa situación en donde llego a ese punto de entrar en esa relación Ya de amigos. de amigos. Y hace un tiempo, no me acuerdo cuánto exactamente, pero tuvimos unas conferencias ahí en la iglesia. Y me acuerdo que compartía con los hermanos justamente esto, Ujú. donde les decía, no es lo mismo leer, meditar y estudiar. Cada una de estas partes tiene lo suyo, ¿no? Ujú. Y yo les decía, la lectura, para mí yo la comparo como cuando haces ejercicio en una caminadora. O sea, sí te ejercitas, pero no vas a ningún lado. Te quedas ahí y sí Sí. sirve, pero no No llegas a te ningún mueves, lado, no no te te mueves a mueves. ningún lado. Entonces, no estoy diciendo que sea malo, como no es malo tampoco No. subirte a una caminadora, pero Ajá. al final la alegoría es no llegas a ningún lado. Ajá. Luego les decía, luego está la parte de la meditación. Les decía, y la parte de la meditación yo la veo como tomarte un cafecito con el Señor. Porque cuando andas ahí de volado y invitas a la muchacha, vamos a tomarnos un café, el interés es ese, ¿no? Sí. Estar ahí, Platicar. tomar el cafecito, platicar, conocerse. Bueno, la parte de la meditación es esa, es tomarte un cafecito con el Señor. Claro. Y ahí es donde empieza a entrar el tema de esa relación de amistad, porque empiezas a conocer, Claro. lo empiezas a conocer realmente, ¿no? Y luego viene la otra parte, ¿verdad? La parte del estudio. La parte del estudio es diferente. Ahí ya es lo que decías tú ahorita, considerando la facilidad y las herramientas que tenemos hoy día para hacerlo. Ahí en la iglesia tenemos ya algunos años con estudios los jueves y en la iglesia siempre animamos a los hermanos, vaya a los estudios, porque Es para estudiar. es para eso y todos juntos lo hacemos, ¿no? Ciertamente hay un expositor, pero todos juntos lo hacemos y se convierte en esta parte de meterte a las escrituras, de entender y al final eso va haciendo también que se vayan formando tus convicciones propias Claro. y personales, ¿no? Porque luego ese es otro de los peligros. Muy comúnmente pasa eso con los hijos, cuando uno quiere con los hijos Como que imponerles. casi, ándale, imponerles No. lo que uno Exacto, trae. eso muchas veces hace que los niños crezcan con convicciones prestadas, en lugar de que ellos mismos desarrollen sus propias convicciones. Entonces, en la vida cristiana pasa eso a veces también, ¿no? Si somos de los que nomás vamos y nos sentamos, pues vamos a crecer, pues, es posible, pues hay ese riesgo, que crezcamos con convicciones prestadas que no son tuyas, que te impusieron, que te inculcaron y que tú las aceptaste porque la dijo correctas. fulano de tal, así debe de Exacto. ser. Y las aceptaste como tal, ¿verdad? Entonces, cuando empiezas a hacer un lado esa parte y a decir, a ver, pues quiero meterme en las escrituras y ¿Qué me dice la escritura? quiero ver qué es lo que dice Dios, quiero conocer a Dios a través de las escrituras, a través de lo que leo. Cambia mucho ya la perspectiva, ¿no? Sí. Cambia ya el conocimiento que empiezas a tener del mismo Dios. Pues es conocimiento que al final de cuentas te ayuda a tomar decisiones para situaciones y que te es de utilidad. O sea, al final de cuentas el conocimiento, como dice la misma escritura, el conocimiento envanece. Pero si ese conocimiento lo aplicamos con sabiduría, de acuerdo a como dice la escritura, pues nos va a ser de utilidad, nos va a ser de provecho y nos va a ser de bendición. Y para eso también la Biblia nos exhorta a que estudiemos. Simplemente la gente de Berea, ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, que la gente de Berea al mismísimo apóstol Pablo lo escuchaban, pero ellos querían comprobar, ¿verdad? A ver si es cierto lo que dijo Pablo. Ah, no, sí, está correcto. Exacto. Y pues nosotros debemos pues tomar esa actitud también, ¿no? Sí, entonces, pues básicamente yo creo que resumiría en esa parte, ¿no? Para mí el parteaguas importante es ese momento, ¿no? En el que tú crees, porque luego le pides a alguien que comparte su testimonio y te dice, ¿y eso cómo es? Cuando la parte medular de un testimonio es ese, ¿no? Ajá. ¿Qué fue lo que hizo que
que entendieras Sí. el Evangelio, ¿no? ¿Qué circunstancias, Exacto. qué situaciones te llevaron a eso? Porque el Evangelio es eso, ¿no? Luego, insisto, nos hemos llenado de repente de tantas cosas que lo queremos ver así como algo muy complejo, Ajá. cuando no. El Evangelio, la misma palabra lo describe, ¿no? Evangelion, que Ujú. significa buena noticia. Buenas Entonces, noticias. ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es tienes vida, puedes tener vida eterna en Cristo. Ujú. Entonces, cuando entiendes esa buena noticia, cuando llega a tu mente, cuando el Espíritu te convence de pecado, de justicia y de juicio, y entiendes que lo necesitas a Él para ser salvo, porque de otra manera estás perdido. No se puede de otra. Cuando entiendes que Él es el único que puede hacerlo, Ujú. y que no es por tus obras, que no es por algo que tú hagas, y entiendes que solamente su obra es capaz de hacerlo, Ujú. en ese momento te conviertes, Ujú. naces de nuevo, Entonces, tienes nueva vida. tienes nueva vida. El Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando platica Jesús con Nicodemo, ¿no? Ujú. La respuesta de Jesús va hacia allá. Le dice, mira Nicodemo, así como en el desierto la serpiente fue levantada, así es necesario que la serpiente, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿de qué vienen hablando? De nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Y le pone Jesús el ejemplo, mira, así como allá en el desierto. Entonces, nacer de nuevo es eso, es creer. Allá en el desierto, cuando las serpientes mordían a la gente, tenían que voltear a ver la serpiente que estaba en el asta, bronce. ¿no? Ajá. Pero mucha gente probablemente volteó a verlo con estos ojos, Ujú. y de todo se murió. Sí. Tenían que verlo con estos ojos, hasta que veían con los ojos del corazón. Entonces era que no iba. Es igual, cuando Cristo fue levantado, uno tiene que verlo con esos mismos ojos, no con estos, porque con estos todo el mundo lo ve, Claro. pero cuando entiendes que lo que está haciendo Él ahí, lo que hizo Él ahí, Ujú. es para darte a ti vida, Claro. en ese momento llega tu nuevo nacimiento, y empieza el proceso de santificación en tu vida, ¿no? Que puede ser Que puede ser tan largo como sea no, posible. no, que puede ser, que va a ser, Va a ser. que va a ser muy largo. ¿Cuánto tiempo tienes de que tomaste esa decisión? ¿Cuánto podríamos decir que tienes de cristiano? 40 años. 40 años. Hace 40 años, y de esos 40 años, te digo, tal vez viví unos 30 años de una manera normal, como cualquier otro, ¿no? Promedio, por así Promedio. Pero luego después viene esta parte ya de la situación familiar, en donde Ujú. eso cambia, y pues hay una diferencia en mi vida ya Claro. respecto a ir a las Escrituras y encontrar allá a Jesús. Pero luego viene esta última parte, Ajá. en donde me hace tener un encuentro con Cristo, pero diferente, Sí. en el sentido de poder llamarlo mi amigo. Pues lo importante es que en esos 40 años has caminado con él y como tú dices, en cierto momento él te llamó a cosas más importantes. Y así pues sabemos muchos, ¿no? Que a lo mejor tenemos un largo o corto caminar y en algún momento Dios nos enfrenta a situaciones en donde tenemos que pararnos y decir, a ver, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy? Y ¿quién soy? ¿No? ¿A qué me llamó Dios? Y tomar decisiones. Exacto. Sí, entonces, pues digo, creo que Dios me ha permitido a lo largo de todos estos años poder experimentar, justo así como lo estás mencionando tú, o sea, momentos en donde tuve que enfrentar alguna situación muy específica, pero que luego Dios utiliza eso para llevarte a algo muy específico, ¿no? Claro. Entonces, la parte más hermosa, voy a decirlo así, de mi vida como creyente, después de aquel momento en secundaria, cuando yo dije, no soy cristiano porque mis papás son, ¿no? Ujú. Es una decisión que tengo que tomar yo. Pero la parte más así hermosa, puedo decir que quizás hace un par de años, cuando tengo ese encuentro con Cristo. Cristo, pero de una manera así tan real, tan viva, que me gusta levantarme en la mañana y agarrar mi Biblia y orar y decirle al Señor, Señor, muéstrame cómo eres.
enséñame cómo eres tú, quiero saber cómo eres tú. Y ahí empieza, ¿no? Y empiezas a la parte de la meditación. Y literal me tomo un cafecito con el Señor. Llego y El café caliento mañanero. el agua. Ese café mañanero tradicional, ese no Sí, se cambia. y estoy ahí con esa parte. Y ahora entiendo a mi esposa, ¿verdad? Porque ella me decía mucho de esa parte, de ese tiempo que pasabas con el Señor en Sí. meditación. Me encanta el estudio de las escrituras. Qué bueno. Creo que he dedicado bastante tiempo a ello. Me encanta el estudio de las escrituras, pero esta parte de ese cafecito con el Señor es lo que ha hecho que el estudio tenga sentido. Que lo saborees más, ¿no? Exacto. Sí, es algo muy importante y yo creo que es algo digno de resaltar, porque habemos muchos que a lo mejor nos limitamos solamente a leer y tal vez meditar, algunos nada más a leer, ¿va? Pero el estudio yo lo considero algo muy importante porque la misma escritura nos exhorta en Pedro que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Y si no leemos, si no estudiamos, pues ¿cómo nos preparamos? ¿Va? Exacto. Es algo muy importante. Pues mi palabra de ánimo, ¿va? Para cualquiera que vaya a ver sí, claro. este video es ese. No puedes dejar en manos de nadie tu crecimiento espiritual. O sea, es algo que tienes que buscar tú solo. Y a menos que tengas ese tiempo, tu cafecito con el Señor, difícilmente creo que puedes experimentar una relación así de amistad, una relación de amistad con Cristo, ¿no? Fíjate que justamente hoy, y Dios prepara las cosas, justamente hoy en el grupo de WhatsApp de la congregación compartí una imagen que dice: el hombre que quiera conocer verdaderamente a Dios debe dedicarle tiempo. La dijo el hermano Tozer, o Tozer, no sé cómo se diga, pero va muy acorde a lo que estás diciendo. Y pues es algo de ánimo que dices tú, ¿no? Es algo que tenemos que hacer, que no debemos de delegárselo a alguien más. Al final de cuentas es nuestro. Y el tema aquí es cuando ves lo que Pablo escribía a los Gálatas, cuando les dice y les habla acerca del fruto del Espíritu, analízalos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Luego se piensa que el fruto del Espíritu es distinto, porque se piensa que el fruto del Espíritu es que tengas una vida perfecta, limpia y sin pecado. Dios te va llevando por ese proceso, pero el fruto del Espíritu tiene más que ver con el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Son cosas que Dios empieza a orar en tu vida. Y esta parte, te digo, para mí la parte del gozo es la que se experimenta con esa relación de amistad con Cristo. Claro. Porque es lo que te hace sentir así, pues pleno, gozoso. Sí, no hay otra manera claro. de expresarlo, ¿no? Sentir o tener realmente ese gozo, ese placer de tener una relación con Él. Esa es la parte hermosa de la vida, en la vida de un creyente, porque cuando la vida de un creyente es similar a la de aquellos que escuchaban a los fariseos, pobres, ellos vivían vidas cargadas, pesadas. Por eso el Señor Jesús, después del Sermón del Monte y de algunas otras cosas que están escritas ahí en capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Mateo, culmina con esa parte en el capítulo 11. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Entonces, cuando tienes esa relación con Cristo es cuando llega esa parte, ¿no? En lugar de que sea más bien una carga, es un deleite, un disfruto, claro, tener ese tipo de relación con Él. Qué bueno. ¿Dónde se reúne actualmente Alejandro Valle Pérez? Dorado, todavía. Iglesia de Valle Dorado. Un saludo a los hermanos de Valle Dorado. ¿Y quiénes conforman tu familia? Mi familia la conforma mi esposa, Blanca. Blanquita, que
comercial ahí aparte. Se la robó de aquí de Valle Me la robé de aquí de Valle Verde, exactamente. Pero ella y yo nos conocemos desde que ella tenía 5 años y yo 6. Entonces Dios fue preparando. Esa es otra historia, ¿eh? Un día me invitan para tener otro momento. Para echarnos otro cafecito. Para echarnos otro cafecito y te cuento toda la historia, porque también fue una de las cosas que Dios obró en nuestra vida, pero de una manera así digna de una serie de Netflix. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tus hijos? Alejandro, Adrián y Aarón. 3 varones. Tres varones, ellos están ahí, gracias a Dios. Pues también Dios ha hecho y ha obrado muy, muy, muy hermosamente ahí con mi familia. Mis hijos están ahí, ellos son creyentes, jóvenes como cualquier otro, pero tienen el conocimiento y la convicción Qué bueno. de conocer a Cristo. Excelente, un saludo también para ellos. Y pues algo que quieras dejar de reflexión, de ánimo para los hermanos, Alejandro. Ay, es una pregunta muy complicada, porque hay tantas cosas, pero quizás me quedo con la reflexión esta de la estadística que te daba. Uh-huh. No sé cómo podría hacerla, ¿no? A lo mejor con un cuestionario así a ciegas, Sí, sin anónimo. nombres y todo anónimo, pero me atrevo a decir eso, o sea, que sí son pocos los que de una manera consistente Sí. tienen contacto con la escritura, ¿no? En cualquiera de sus 3 formas, pero de 10, quizás 3 leen consistentemente y de esos 3 nomás 1 estudia. Entonces, creo que vivimos tiempos muy peligrosos en cuanto a eso, sobre todo. Los días son malos. Exacto, pero ojo con lo que estoy diciendo, fíjate. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos en ese sentido. No me refiero al pecado, porque el pecado ha existido desde siempre y desde el inicio. Tiempos ancestrales. Así es, desde el Edén. El hombre batalla con el pecado y Satanás está también haciendo de las suyas, etcétera. No, pero vivimos en tiempos peligrosos con respecto a esta parte de la información. Sí. Porque justamente esta parte de la información es la que está ayudando a distorsionar un montón de cosas. Entonces, si nosotros no nos preparamos, si nosotros no tomamos cartas en el asunto, fácil, llega alguien y nos dejamos llevar por todo viento de doctrina. Exacto. Entonces es bien bien complejo, ¿no? Mi reflexión sería eso, precisamente por lo mismo, ¿no? Tenemos que convertirnos en estudiosos. Uh-huh. Tenemos que estudiar, porque es la única manera en la que tú vas a poder pues discernir, detectar, ¿no? Discernir, identificar cuando uh-huh. algo no está bien, no está correcto, porque ese es el problema. Uh-huh. Eso es el problema. Cuando alguien se para y te enseña una doctrina totalmente torcida, tú dices, a ver, espérame, esto no va por aquí. Esto no es. Pero cuando te platican algo que se parece mucho y que, como dice Pablo a los colosenses, ¿verdad? ¿Por qué, si ya conocieron a Cristo, uh-huh. por qué se siguen sujetando todavía a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Uh-huh. Y dice Pablo, ciertamente pues tienen cierta reputación de duro trato con el cuerpo ahí. Uh-huh. Sí, pero eso no va a eliminar tu apetito carnal. Entonces, eso tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque las doctrinas que van por ese lado son más difíciles de identificar, porque las identificas como algo bueno. Porque se disfrazan, ¿no? Se disfrazan. Son muy sagaces esas personas para precisamente hacerlas atractivas o hacerlas pasar por bíblicas. Exacto, incluso. Exacto. Entonces, por eso la palabra de ánimo es estudia. Me toca compartir ahí en la iglesia y las palabras que siempre les digo es, no me hagan caso. No me hagan caso, porque yo no quiero que mañana vayan a decir, no, Alejandro dijo que... No me hagan caso. O sea, si yo digo algo, tienes la responsabilidad de ir y buscar, investigar, a ver si lo que yo dije fue cierto o no cierto. Entonces, por eso es importante esa parte. Entonces, mi palabra de ánimo, mi reflexión es esa, tenemos que hacer eso, porque si no hacemos eso, te digo, podemos vivir una vida cristiana promedio.
toda la vida. Claro. Cuando hay oportunidad de tener una vida plena de gozo, de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad, de templanza, cuando tienes esa relación Más íntima. íntima de amigos con Cristo, Claro. cuando aprendes a conocer a Cristo a través de las Escrituras, no a través de experiencias extrasensoriales ni nada, no, cuando aprendes a conocer a Claro. Cristo a través de las Escrituras. Sí, es por medio de donde nos hablan, ¿no? Entonces, mi ánimo para ti, para todos, Claro que es sí. eso, vayamos a las Escrituras, porque en Pues, ellas nos parece que encontramos la vida eterna. La vida eterna. ¿Y a quién iremos? ¿A quién más ¿A iremos? quién más iremos? Si Exactamente. solamente tú tienes palabras de vida eterna, Es le dijo correcto. Pedro a el Señor Jesús. Y Alejandro, pues te agradecemos mucho este tiempo que estuviste con nosotros. De verdad es un ánimo eso que nos platicas. Y pues conocer cómo llegaste al conocimiento del Evangelio y cómo va trabajando Dios en tu vida, en la de tu esposa, en la de tus hijos, y pues que sigas siendo de bendición para los demás. Que así Muchas sea. gracias. Muchas gracias. Y amigos, a ustedes una vez más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio porque también ahí vamos a platicar. Hasta luego.